Queridos oyentes, bienvenidos a otra edición de nuestro podcast Economía en 10 minutos de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Y es la primera vez en nuestro nuevo estudio de podcast. Mi nombre es Hans-Dieter Holzmann, soy el director de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad acá en Buenos Aires con responsabilidad para Sudamérica. Mi formación es de doctor en economía. Es un placer especial dar la bienvenida a Ivan Karanovsky como mi compañero de diálogo habitual en ese podcast. Buen día, Ivan. Hola Hans, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, como siempre. Gracias, Ivan. Ivan es el economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso. La razón para nuestro podcast de hoy es que Ivan acaba de publicar su nuevo informe trimestral sobre la economía argentina. Escribe estos informes como análisis exclusivos para la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Hoy quiero hablar con Ivan sobre su último análisis y su evaluación de la situación económica en Argentina y las perspectivas futuras. En estos tiempos de verdad hay muchos temas que tratar y por eso solo disponemos de 10 minutos. Empecemos pues directamente con una pregunta sobre la situación económica, Ivan. ¿Cómo ha comenzado el año 2026 para la política económica y financiera argentina en tu perspectiva? Bueno, te diría que no es el mejor arranque, tampoco fue el mejor cierre, ¿no? Y viene un poco atado a lo que fue el cierre del 2025, ya desde, te diría, el último trimestre, la actividad empezó a estancarse, la inflación se venía acelerando, y en el primer trimestre, lo que está ocurriendo este año, es que eso continúa, es decir, la inflación sigue elevada, se estaba especulando por ahí que ya en enero, febrero empiece a ceder, a bajar, no lo hizo. Encima tenemos todo el conflicto de Irán, Estados Unidos con el combustible, que seguramente después hablaremos. Y el nivel de actividad siguió estancado, pero sí me da la sensación que el gobierno empezó a tomar nota y algunas cosas va a hacer al respecto. Pero este primer trimestre, y muy parecido a lo que fue el último, bueno, fue un poco complicado en las dos materias, en inflación y en nivel de actividad. Gracias, Ivan. De verdad, continuemos ahora con un tema de gran actualidad en estos días y verdad horas. ¿Qué repercusiones crees que tendrá para Argentina la actual crisis en Oriente Medio? ¿Cuáles son los riesgos, pero también quizás las posibles oportunidades también para Argentina? Sí, a ver, lo que está pasando en Medio Oriente, bueno, obviamente hay que ver qué tanto se va a extender, eso nadie lo sabe, y depende mucho de los riesgos y beneficios de cuánto se extienda, pero hay riesgos y beneficios. Lo que no está tan bueno es que esto repercute en inflación porque sube el petróleo, sube el combustible, y Argentina está en un proceso de desinflación, y esto hace que sea más lento o que por ahí no se termine cumpliendo. O sea, que Argentina cerró con una inflación más o menos del 30% en el 2025 y ya hay pronósticos que hablan de que va a ser 30 o 29 o 28, con lo cual empieza a ser muy leve la desaceleración de la inflación, sobre todo si este conflicto se extiende, ¿no? A otros países por ahí les afecta más, ¿no? Porque en Argentina que vos digas, che, tengo de inflación 30 o 32, bueno, no sé si te cambia tanto, ¿no? Pero digamos, en países más que tienen inflación más domada o más tranquila, que tenga 2 o 4 cambia mucho. Pero sí interrumpe o pone piedras en el proceso de desinflación de Argentina. Lo bueno es que ahora Argentina exporta energía, ¿no? Entonces esto lo favorece, su balanza energética, su balanza comercial energética puede estar favorecido de esto. Entonces ahí pueden entrar los dólares que siempre son muy necesarios para Argentina, porque el problema que tenemos es que la demanda de dólares no afloja, entonces que tener un mayor influjo de dólares en ese sentido es bueno. Y si avanzan las inversiones energéticas y mineras, bueno, eso puede crecer más todavía, ¿no? Gracias. Iban hablando sobre la inflación y la perspectiva. Obviamente es interesante hablar un poco sobre la política monetaria en Argentina. ¿Qué significa, en tu opinión, el actual aumento de la inflación para la política monetaria del Banco Central de Argentina y, obviamente, muy importante para los argentinos, para las perspectivas de que continúe la recuperación económica? Bueno, la tasa de interés siempre vive ese conflicto, ¿no? Porque es una herramienta que te sirve para inflación,
pero te sirve también para actividad. Y el tema es que si la moves en una dirección, afectás uno de los dos objetivos que tenés. Y acá el gobierno estaba muy focalizado en que la inflación baje, por eso las tasas estaban altas. Pero bueno, como te venía comentando, el nivel de actividad empezó a complicarse. Creo que el gobierno empezó a tomar nota, bajó un poco la tasa de interés, aunque ahora volvió a subir un poco. Pero me parece que van a venir medidas en torno a facilitar créditos para las empresas, ¿no? Que es lo que está faltando acá. El problema que tiene Argentina es que la economía crece, pero los sectores que son de mano obra intensiva son los que caen. Entonces te empieza a generar un problema en el empleo por más que la economía crezca. Y está en ese dilema, ¿no? Entonces, por más que la economía crezca, si vos no lográs que otros sectores, que hoy no son competitivos, pero que si no toman crédito y no invierten, te puede afectar el empleo. Que de hecho el último trimestre subió el desempleo, subió a 7,5, sigue siendo bajo, pero vas viendo que hay alguna complicación. Entonces, la prioridad siempre fue la política monetaria para el gobierno. Lo que veo ahora es que van a ponerla un poquito a un lado, sin resignar la desinflación, pero no va a tener el 100% de la atención de la política monetaria. Ahora entra en juego también la actividad. Sí, solo puedo recomendar leer tus informes con el análisis diferenciado con respecto a los sectores de la economía en Argentina y por eso hablamos ahora un poco sobre la política económica y las reformas en Argentina. El gobierno argentino ha logrado al comienzo de ese año en el Congreso la aprobación de la reforma laboral. Ja, es una reforma crucial para la economía y para la recuperación de puestos en el país. ¿Qué reformas importantes ahora debería abordar Argentina a continuación, en tu opinión? Bueno, la reforma laboral, quedaron cosas pendientes. Igual ningún gobierno logró avanzar en una reforma laboral, con lo cual eso es bueno. Este gobierno es el primero que logra avanzar, pero quedan algunas cosas pendientes. Creo que se atiende muy bien el tema de los juicios laborales, pero estaba todo el capítulo impositivo que quedó fuera, que es la otra pata importante. Y volviendo a las empresas argentinas, si vos querés que las empresas y las industrias sean competitivas, tenés que bajar impuestos. Así que yo creo que la próxima reforma importante es la impositiva. También en el marco de empezar a comerciar más, o que avanzó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y que es un gobierno que quiere ser aperturista, vos tenés que lograr que la economía tenga bajos impuestos para que puedan competir las empresas, si no va a ser difícil. Entonces, en ese sentido, me parece que el gobierno tiene pendiente reforma impositiva, y una vez que vos tenés la laboral impositiva, la reforma jubilatoria o de pensiones se hace más fácil, porque tenés más gente en el sector formal. Que ese es el problema que tiene este gobierno, que el sector formal cae y lo que sube es la informalidad. Y ahí tiene otro desafío también en términos laborales. Muy interesante, Iván. Para terminar, hablamos un poco sobre un tema que ya tocaste, sobre las posibilidades para una cooperación más estrecha entre Argentina y la Unión Europea. Y ja, es un tema sobre el que Libertad y Progreso y la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad han publicado amplios análisis. ¿Qué oportunidades, pero quizás también qué retos supone para Argentina el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur? Bueno, a ver, claramente el norte es espectacular en ese sentido, ¿no? Digamos, estos tipos de acuerdos, yo creo que es más lo que se gana que lo que se pierde, porque hay ganadores y perdedores cuando pasan estas cosas, pero es más lo que se gana que lo que se pierde. Pero están los riesgos, ¿no? Entonces tenés que atenderlos para que el proceso sea bueno. ¿Qué es lo bueno? Que los sectores que ya son competitivos se van a potenciar. Agroenergía, todo eso va probablemente, sobre todo energía, por las inversiones que pueden venir por el RIGI, puede ser un muy buen punto para Argentina, con muchos dólares, ¿no? Ese punto es muy bueno. Un segundo punto es que cuando vos haces este tipo de acuerdos, de alguna manera te forzás a ser competitivo, porque si no haces reformas puede ser un tema. Y ahí está el riesgo, porque los sectores que crecen en Argentina te explican el 10% del empleo. Y los sectores que están cayendo, que son los no competitivos, te explican el 35% del empleo. Entonces, si vos, volviendo a las reformas, no volvés competitivo a estos sectores, bajando impuestos o ayudándolos, ojo con la apertura, porque hoy la mayoría de los sectores que son intensivos son los que caen y podés tener un problema de empleo y que eso no te lleve a un problema social. Ahí es donde veo el riesgo y donde creo que tiene que haber algún amortiguador o alguna transición para que en esta apertura y esta búsqueda de competitividad, bueno, no genere un caos social, ¿no? Gracias, Iván. Muy interesante. Muchas cosas que hacer, obviamente, en ese año en Argentina. Esto nos ya lleva al final de nuestro podcast de hoy.
Muchas gracias, Iván, por las interesantes reflexiones y las claras valoraciones. Y me gustaría agradecer también ahora a nuestros oyentes para su interés por nuestro podcast y espero que hayan encontrado valioso y útil el contenido. Hasta la próxima edición de nuestro podcast Economía en 10 minutos.